Todos, y yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con dos palabras, con la visión y la misión. Yo creo que casi todos hemos escuchado, aunque son dos términos que se utilizan mucho en las empresas, en las organizaciones, al menos hemos escuchado hablar de lo que es visión y de lo que es misión. Y la misión y la visión, digamos que son términos o son postulados mediante los cuales una empresa o una organización plantea los objetivos que desea alcanzar, bien sea a mediano plazo o a largo plazo. Y juntas la misión y la visión describen como la identidad o la base teórica de una organización, de una empresa o de una marca, como muchas de ellas conocemos. Es importante entonces que tanto la misión como la visión sean coherentes, es decir, no es posible que se tenga una visión que tenga esta dirección y que se tenga una misión entonces con otra dirección. Deben ser coherentes. La misión describe como el motivo, la razón de ser de la empresa. Eso es la misión de la empresa, de la organización, de la institución, aún a nivel individual, aún a nivel de persona. Y, por ejemplo, si nosotros fuéramos y obviamente quiero aclarar que es un ejemplo para que después no salgan, es que el pastor dijo allá que la misión de nuestra iglesia era tal. No. Es un ejemplo para que vamos entendiendo lo que es una misión y lo que es una visión. La misión, por ejemplo, de nuestra iglesia, y que dijéramos, vea, nuestra misión es mejorar la calidad de las Biblias. Se están deteriorando mucho y entonces esa va a ser la misión. ¿Sí? Como un ejemplo, para que de pronto en algunas caritas que hicieron que no, es un ejemplo simplemente. Entonces la misión es la razón de ser y la visión se describe como una expectativa ideal sobre lo que se espera que la organización sea o alcance en el futuro o en el tiempo. Entonces, por ejemplo, continuando con la ilustración que tomamos acerca de la iglesia, acerca de su misión, una visión sería como que la iglesia se convierta en la productora de Biblias de mejor calidad en Antioquia, por ejemplo, en un año. ¿Correcto? ¿Sí me hago entender? Entonces, la misión es la razón de ser y la visión es como la expectativa o lo que se pretende alcanzar en el futuro. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces por enfocarse las instituciones o porque se enfocan más en la visión, se deja a un lado lo que es más importante, que es la misión. Eso es lo más importante. Y ¿saben algo, hermanitos? Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo siempre presente en cada una de sus acciones que tuvo en su ministerio terrenal, en cada una de las acciones de su vida, siempre tuvo presente el hecho de que su misión, de que la misión de Jesús, la razón principal por la que lo habían enviado, estaba por encima de cualquier otra consideración. La misión que tenía Jesús estaba por encima de absolutamente todo. Entonces, tener una visión personal, tener una visión ministerial, tener una visión empresarial o una proyección, digamos que es importante, es muy importante, pero tener clara la misión que nos ha sido encomendada y cumplirla es mucho más importante. Tener clara la misión que nos ha sido encomendada y cumplirla. Entonces vendría un primer interrogante en la mañana de hoy para todos nosotros. ¿Cuál es tu misión? Y de pronto
es posible que hasta el momento tú no hayas pensado a nivel personal en un interrogante como este, que nunca te hayas planteado esta pregunta. ¿Cuál es tu misión? Y tu misión a nivel de persona, y cuál es tu misión a nivel de creyente, por ejemplo. Los invito entonces para que vamos al Evangelio de Lucas, y el Señor nos va a entregar hoy una enseñanza hermosa acerca de este tema, que creo que nos va a dar una luz, nos va a dar una claridad al respecto. Los invito para que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 42. Lucas 4:42. Dice la palabra del Señor, hermanos, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Estamos hablando de quién, hermanos? De Jesús. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Versículo 44. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Padre, te alabamos, Señor. Te damos toda la honra, te damos todo el honor, la alabanza, la reverencia, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Ayúdanos, Señor, a observar con claridad cuál era la misión de Jesús, para que con esa claridad, Señor, también podamos entender cuál es nuestra misión. Te damos toda honra, Señor, toda gloria, que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea, Señor, tu Espíritu Santo entre nosotros, tomando el control de nuestras voluntades, nuestras mentes, y que podamos entender, Señor, tu enseñanza, y que podamos aplicarla a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es tu misión, hermanos? Es el mensaje que nos regala el Señor en esta linda mañana. Y el evento que nos regala el Señor hoy a través de esta porción de la palabra se produce luego de una intensa noche en el ministerio de Jesús. Esto se produce después de una noche de mucho trabajo en la que Cristo sanó a muchos enfermos, Cristo expulsó a una cantidad de demonios, a una sucesión de demonios en las personas que acudían a Él. Todo esto lo podemos observar en el contexto anterior a este versículo 42 del capítulo 4. ¿Sí? Podemos ver cómo el Señor expulsó a un espíritu inmundo. Luego el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, y dice también la palabra que muchos fueron sanados al ponerse el sol. Y como era la costumbre de Jesús, Jesús entonces se retiró a un lugar solitario para buscar la intimidad con su Padre, como solía hacerlo con tanta frecuencia. Y después de una jornada agotadora, como podemos ver con el contexto, Jesús buscó un lugar en el desierto para estar a solas, quizás para descansar, quizás para meditar, pero lo más seguro, y así Lucas no lo mencione, lo más seguro que se retiró a un lugar a solas para orar. Pero esto no fue posible
porque tenemos que remontarnos a la arquitectura de las ciudades antiguas y de los pueblos pequeños, y en especial de un lugar como Capernaum, y creo que no era tan propicia la privacidad para una persona en aquella época y por la distribución de la ciudad. Y por esta razón, entonces, las personas, las multitudes, no tardaron en ubicarlo y procuraban, como dice la palabra, detenerle, para que no se separara de ellos. Y todo esto, como nos dice la palabra, estaba ocurriendo en la región de Galilea. Los galileos en aquella época, como en muchas regiones y en muchos países, los galileos eran menospreciados porque se les consideraba ignorantes, se les consideraba marginales, se les consideraba pecadores y se les consideraba como de baja cultura o de muy poca cultura. Los galileos eran estrictos en obedecer la ley, en la observancia de la ley, aunque eran indiferentes al tradicionalismo de los judíos de Judea. Eran más propensos entonces los galileos a aceptar los milagros, eran más propensos a aceptar todas las sanidades que los paisanos de Judea. De hecho, muchos de los milagros en el Evangelio de Lucas se dieron en esta región. Y por todos estos aspectos, la mayoría de los milagros de Jesús se ejecutaron en Galilea. Y este dato es muy importante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque el énfasis principal del ministerio de Jesús fue la predicación de la palabra. El énfasis principal en el ministerio de Jesús fue la enseñanza, mas no los milagros. Debemos de tener muy claro esta parte, mis hermanos. Y creo que la porción de la palabra hace mucho énfasis y es lo que nos enseña en un día como hoy. ¿Y qué era lo que había pasado entonces? En la multitud, en la gente se había despertado unas expectativas materialistas muy grandes por todo lo que estaba haciendo Jesús, por lo que estaba sucediendo, por lo que veían y escuchaban. Se habían despertado entonces unas expectativas materialistas. Claro, milagros, sanidades, cosas sobrenaturales impactantes. Y claro, las noticias van, las noticias vienen, y para esto entonces, hermanos, si hay disposición, y para esto si hay tiempo. Le buscaban y le detenían, y no precisamente para escuchar el mensaje. Lo buscaban y lo detenían y no precisamente para escuchar la predicación de la palabra, sino para servirse, oiga, no servirle, sino servirse de los sobrenaturales y gratuitos beneficios que recibían del Señor Jesús. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Por qué se habían despertado expectativas materialistas en la multitud? Milagros. Para eso lo buscaban. Bendiciones, para eso lo buscaban. Y creo, hermanos, que allí radica la diferencia entre una verdadera espiritualidad del reino y una religiosidad vacía. Porque es que cuando se presenta una verdadera espiritualidad del reino, entonces se sirve al Señor, se sirve a Dios sin condiciones, se sirve a Dios incondicionalmente. Y simplemente al Señor se le sirve, al Señor se le obedece y al Señor simplemente se le entrega sometimiento. Pero cuando hay una espiritualidad vacía, hermanos, que muchas veces nos abriga, que muchas veces nos alcanza, entonces esta religiosidad vacía se sirve de Dios. Ojo la expresión, no se le sirve a Dios, se sirve de Dios gradual y sistemáticamente.
Y ese versículo 43, hermanos, creo que es el centro de esta porción de hoy. Y creo que aquí el Señor Jesús define nuevamente la esencia de su misión. Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 43. Vino para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¡Qué belleza! Versículo 43. Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y noten ustedes que ni siquiera dice anunciar el evangelio a secas. Anunciar el evangelio del reino de Dios, sino la buena noticia del reino de Dios. Es lo que dice, anunciar la buena noticia del reino de Dios. Aquella buena noticia que ofrece, que da ofertas, pero que también pide demandas. Unas ofertas, mis hermanos, en donde ofrece todos los dones eternos, como el perdón de pecados, como la salvación eterna, pero también como la presencia misma del Espíritu Santo en todos nosotros. Miren qué belleza. Ofrece todos los dones eternos, esa buena nueva del reino de Dios. Pero también pide, también demanda. ¿Y qué demanda? Exige obediencia y exige sumisión absoluta. Esa última partecita es la que no nos gusta, hermanos, del evangelio del reino de Dios. Nos encanta lo que nos ofrece, pero hacemos unas rabietas, hermanos, con las demandas, con la obediencia, con la sumisión, con la entrega. ¿Y saben algo, hermanitos? El Señor Jesús nunca pretendió ser un milagrero. El Señor Jesús nunca quiso ser un sanador orgulloso. Él simplemente dijo ahí en ese versículo 43, vine a anunciar el evangelio del reino de Dios, y completa, porque para eso fui ¿qué? Enviado. Eso es una belleza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí, hermanos? Jesús está corrigiendo la expectativa de la gente. Jesús nos está corrigiendo nuestra expectativa, hermanos. Si han de buscarlo, o si hemos de buscarlo, que sea para escuchar la buena nueva, no solo para beneficiarnos del poder de Cristo, del poder de Jesús. Ahí es donde está corrigiendo la expectativa de todos nosotros, no solamente en aquella época, sino hoy. Y ese patrón de conducta humano, por desgracia, hermanos, no ha cambiado hasta hoy, es la misma. La gente busca a Dios cuando está en crisis. La gente busca a Dios cuando tiene problemas. La gente busca a Dios cuando lo necesita simplemente. Esa es la verdad, debemos admitirlo. Pero muy pocas veces se busca a Dios con el ánimo de obedecerle o con el ánimo de servirle. Jesús, hermanitos, le dio privilegio a la predicación del evangelio del reino de Dios antes que a la sanidad, antes que a los milagros. Y Jesús continuó predicando, dice en el versículo 44. Lo dice con otras palabras y dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Jesús continuaba predicando. Pero volvamos entonces a la reacción de la multitud, hermanos. Volvamos a la reacción de la gente. Y creo que la reacción de estas personas en aquella época, la reacción de ellos,
revela cuán intenso es en nosotros el deseo de pegarnos de Dios, para que no se aleje de nuestro proyecto de vida. Ojo con eso. Buscamos a Dios para detenerlo, pero para que no se vaya de nuestro proyecto de vida. No lo buscamos para nosotros adherirnos al proyecto del soberano creador y del soberano salvador. ¿Notan la diferencia? Y este deseo no es producto de la obra soberana del Espíritu Santo de ninguna manera. Más bien, esto responde como a esa tendencia arraigada de buscar la forma de controlar al Altísimo para nuestro beneficio, porque eso es lo que hacemos, hermanos. La tendencia de buscar al Señor, pero para buscar bendiciones, para buscar beneficios, para que nos conceda nuestros deseos, para que nos cumpla todos nuestros antojos, para que nos cumpla también todos nuestros caprichos, y simplemente para que nos ayude a tener y tener y tener más. Y tenemos que ser claros y admitirlo, y que la misma perversa creatividad, iglesia, que desplegamos para asegurar nuestras relaciones con los demás, esa misma creatividad perversa también empaña la experiencia espiritual con nuestro soberano creador. Es decir, de la misma manera que manejamos nuestras relaciones familiares, de la misma manera que manejamos nuestras relaciones con las amistades, que manejamos nuestras relaciones de trabajo, tratando siempre de sacar provecho, mis hermanos, de ellas, tratando siempre de sacar ventaja, lo queremos también hacer con nuestro soberano creador. Y no dudamos en recurrir al medio que sea para lograr el único fin, iglesia: retener a Dios para que colabore y bendiga los diversos aspectos de nuestra vida personal. Beneficios personales es lo que buscamos cuando nos acercamos a Dios. Bendiciones es lo que buscamos cuando nos acercamos a Dios. Buscamos que nos organice nuestra vida, o que más bien que el Señor venga, como lo dijimos ahora, a organizar nuestro proyecto de vida. Y saben una cosa, iglesia, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero también los que hemos nacido de nuevo, debemos entender que la libertad constituye la única base para una relación profunda y una relación personal con el Señor. Es mantener entonces una relación estrecha con nuestro Salvador, pero en plena libertad de Él hacia nosotros. En plena libertad de Él para nosotros, que se haga en nosotros la voluntad que Él tenga y el proyecto de vida que Él tiene para nosotros. Esa es de la libertad que yo hablo. Avanzar hacia la madurez cristiana significa entonces descubrir el verdadero significado de las palabras que le dio Jesús a Nicodemo por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Eso es avanzar en una madurez cristiana, entender esas palabras. Y así como no podemos tener la capacidad, iglesia, de generar o controlar el viento,
Tampoco a Dios podemos detenerlo, retenerlo o redireccionarlo hacia el lugar que nosotros deseamos y hacer y cumplir todos nuestros antojos y toda nuestra voluntad. No podemos imponer sobre el soberano creador ninguna condición, ni proyectar sobre él nuestras expectativas. Y yo creo que todos nosotros debemos aceptarlo, hemos caído en ese error. Queremos imponerle al soberano creador todas nuestras expectativas, todos nuestros deseos, todo lo que queremos, todo nuestro proyecto de vida. Creo que la invitación, iglesia, es a construir una relación donde el soberano creador disfrute de la misma libertad con la que Él nos ha creado a todos nosotros. Y yo creo que la razón por la cual este camino de la libertad que estamos hablando muchas veces nos resulta difícil, creo que es bien sencilla la razón. Y es que somos personas que vivimos en un mundo que está lleno de sufrimiento y en un mundo que está lleno de dolor. Y en más de una ocasión hemos sido lastimados en nuestras relaciones con los demás. Relaciones de pareja, con familiares, con amigos, de tantas maneras. Y por esto creemos que la mejor manera de evitar nuevas desilusiones es ejerciendo control sobre las nuevas circunstancias o sobre todas nuestras circunstancias, sobre todas nuestras situaciones, sobre todas las personas en nuestro diario vivir. Entonces vamos teniendo como un objetivo, y el objetivo es lograr que todo se acomode a lo que consideramos beneficioso para todos nosotros. Entonces, noten ustedes que el objetivo a la larga es sacar ventaja de las diferentes situaciones, de las diferentes relaciones. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de sacar beneficios, seguimos cosechando angustias y seguimos cosechando tristezas. Esa es la vida. Y la verdad es que aún nuestras más elaboradas estrategias para controlar todo, porque nos ingeniamos diversas maneras para tener todo el control y controlar absolutamente toda nuestra vida, no pueden prosperar porque estamos intentando ejercer autoridad sobre aquello que no nos está permitido. En conclusión, iglesia, dos aspectos quiero que se nos quede bien claro de la enseñanza del Señor en una porción de la palabra como la de hoy. En primer lugar, queremos tener el control de todo, pero en especial queremos tener el control de las personas. Y lo más triste, hermanos, es que ese mismo control que queremos ejercer, también lo queremos hacer de la misma manera con nuestro soberano creador. En lugar de llegar y entregarle definitivamente a Él toda la libertad para que Él actúe, para que Él haga, y también entregarnos totalmente a Él y sujetarnos y someternos en una completa obediencia. Queremos controlar al soberano creador de la misma manera
que queremos controlar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Debemos admitirlo. Es así. Y lo otro que debemos hacer, hermanos, es que la misión de Jesús en su ministerio terrenal debe también convertirse en nuestra misión. La misión de Jesús en su ministerio terrenal debe convertirse también en tu misión, hermano. Y recordemos, ¿cuál era la misión de Jesús? Anunciar el evangelio del reino de Dios por todas partes. Esa era la misión clara del Señor por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias. Y así como el Señor Jesús no se dejó distraer por milagros, así como el Señor Jesús no se dejó distraer por expulsión de demonios, por eventos impactantes, tampoco se dejó distraer por seguidores que lo buscaban simplemente para tratarlo como un ídolo. Hoy el Señor Jesús nos está invitando, hermanos. Hoy el Señor Jesús, el mismo que encontramos en esta porción de la palabra, te está invitando a que no te enfoques en actos extraordinarios del poder de Dios. Enfócate en compartir su misión. Vive el evangelio del reino de Dios y anúncialo a todas o en todas partes. ¿Cuál es tu misión entonces a partir de hoy? Y con una enseñanza como esta. Mire que es una enseñanza clara, contundente. Y yo quiero contarles que yo cuando estaba preparando esto, yo me deleitaba en la palabra y yo decía, Señor, qué palabra tan sencilla me has dado hoy, pero tan profunda, muy profunda. Miren que nosotros nos dejamos distraer por eventos extraordinarios e impactantes. Nos enfocamos en las caídas, nos enfocamos en los milagros, nos enfocamos en la expulsión de demonios. Buscamos al Señor cuando tenemos crisis, cuando tenemos problema, en lugar de enfocarnos en tener la misma misión que Él tenía con esa claridad y no dejarse distraer por milagros y esos otros eventos. Y buscar al Señor. No solamente en esos momentos de angustia, sino para obedecerle, para someternos a Él. Qué bonito sería todo eso. Oh Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos todo el honor, te damos toda la gloria, toda la reverencia, toda nuestra alabanza, Señor. Oh Señor, qué linda enseñanza nos entregas hoy. Oh, ver, Señor, esa claridad en nuestro Salvador Jesús, esa claridad que tenía de su misión. Para eso he sido enviado, para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¡Qué belleza, Padre! Ayúdanos, Señor, a que la misión de Jesús sea nuestra misión, Señor, pero con esa claridad. Mira, nos muestras cómo la multitud lo buscaba. Claro, lo buscaba para sus propios beneficios, para obtener esos milagros y esas bendiciones. Y el Señor Jesús les decía, es necesario anunciar, que yo anuncie el evangelio del reino de Dios. ¡Qué lindo! Padre, te pedimos perdón, porque en muchas ocasiones hemos cometido el mismo error de buscarte solamente en los momentos de crisis, de buscarte en esos momentos de angustia, pero también hemos cometido el error, Señor, de quererte controlar de la misma manera que queremos controlar a las personas a nuestro alrededor. De igual manera,
Ayúdanos, Señor, a que con el poder del Espíritu Santo, Señor, y con la madurez, Señor, que vamos obteniendo día tras día, pero estando en intimidad contigo, Señor, podamos entender y entregarte, Señor, una total libertad para que tú obres, para que tú hagas en nuestras vidas. Para que entendamos, Señor, que no debemos buscarte para que te integres a nuestro plan de vida. No, es buscarte para nosotros entregarnos, Señor, a tu plan, a tu maravilloso plan, Señor. Bendice a tu iglesia, oh soberano Padre, y ayúdanos, Señor, a entender cuál es entonces nuestra misión. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén.